Puntos sobre las IES. Bueno, bienvenidos. Estamos aquí en diferentes puntos de los Estados Unidos. Estoy en este momento con el abogado Robert Romero, que se encuentra en la ciudad de Austin, Texas. Yo estoy en Viena, Virginia, en la zona metropolitana de DC, y estamos haciendo un primer intento y una primera reintroducción a un proyecto que teníamos ida y venida intermitente hace un par de años, en el cual poníamos ciertos puntos sobre las IES y introducíamos cierta herramienta para que la escucha pudiese navegar el mundo del poder, el mundo de la política, los problemas de la actualidad, sin necesariamente tocar noticias de actualidad. ¿Qué concepto tenías, Robert, para amplificar ahí? Vale, bueno, primero que todo, nuevamente, hola. Para nosotros es un gusto compartir tiempo con ustedes nuevamente. Como dice David, estamos retomando pues esta ventana. Eh, ha sido pues en términos del exilio y compromisos un ir y venir, pero la voluntad de siempre estar acompañándolos en todos los procesos sociales que tienen que ver con la intervención del poder en la sociedad, con el comportamiento del individuo en la sociedad y con cada uno de los elementos que orbitan y atraviesan pues, la esfera del poder, la esfera de la política y la esfera del comportamiento del hombre en la sociedad y que son incidentes en la vida de cada uno de nosotros. Entonces estamos una vez más aquí con ustedes. Como dice David, nosotros no nos interesa pues dar noticias, nosotros nos interesa pues es ahondar, profundizar, explicar, conversar, divagar con ustedes a través de todos los rincones y todos, eh, digamos, todo el laberinto que significa el poder y sus consecuencias, el poder y su estructura, el poder y sus formas visibles y sus formas no visibles, el poder y la incidencia en la sociedad, el poder y la incidencia en la cartera o en la cuenta bancaria de cada uno de nosotros, y el por qué todas las generaciones han sido de alguna u otra manera vinculadas, o para todas las generaciones ha sido vinculante el poder en su vida, aunque no se entienda. Y porque hay generaciones, pues, que aunque echarle pichón a la vida significaba la obtención de cosas, pues les costaba menos en términos de hacer. Y porque hay generaciones que les está costando cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y hasta dónde creemos nosotros que va el destino de la sociedad a la que pertenecemos y de la humanidad con la cual estamos representados entre nosotros mismos y con ustedes. En otras palabras, nos interesa de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y muy sencillamente queremos ver cómo nos afecta y cómo podemos ayudar a las personas a entender cómo les afecta a ellos el poder en sus vidas, como dice Robert, desde todo punto de vista, de todo ángulo también, desde toda perspectiva, al menos de la que podamos manejar nosotros por experiencia y formación. Y nos interesa también introducir ciertos temas que no son comúnmente hablados, son cuestiones a veces hasta tabú. Yo creo que tenemos una visión única que nos la da nuestra vivencia como venezolanos expatriados, eh, Expulsado de su país. expulsados de su propia tierra. Y no solamente por eso, sino porque es venezolano y eso implica una condición que es única en el mundo. De repente estoy diciendo una obviedad a los oídos de quien lo escucha por primera vez, pero hay una condición específica de ser venezolano, es una tierra con una historia muy particular. El punto es que la historia de la humanidad es una historia bueno, es una historia criminal en parte, es una historia con mucha oscuridad, pero también es una historia con con mucho brillo, con mucha innovación,
y es una historia de la libertad. La historia de la humanidad es la historia de la lucha por la libertad. Siempre se ha reducido a Y eso. es así. Al final del día se ha reducido a eso. En cada una de las eras de las civilizaciones, pues las civilizaciones han enfrentado en algún momento de su ciclo el tener que debatirse ser libres o no. Y esto va más allá de lo ideológico. Es Esto así. no, o sea, esto no tiene que ver con debate ideológico, porque la realidad actual es que las ideologías quedaron en un rango, eh, digamos, subalternos en términos de la existencia del individuo en la actualidad. En Es términos de la así. existencia o la oportunidad que tiene la humanidad como la conocemos de seguir funcionando. Y eso va más allá de extremos, centros, este, y de cualquier otro término light de la política en términos ideológicos. Esto va más conceptualizado a quiénes somos como especie. Así es. Es un tema ya de la supervivencia de la especie como la conocíamos, como la conocemos y como la quisimos en algún punto, o como pensábamos que se quería. Y Pero ojo, o bueno, sea, eso que dice David y lo que estaba comentando, todas las civilizaciones en su ciclo se han enfrentado a esto. Cada una ha tenido su lado de, de sus momentos difíciles u oscuros, y sus momentos pues, de florescencia y belleza. Yo acostumbro por filosofía de vida siempre ver el vaso medio lleno, nunca negándome la realidad, porque para mí permitirme ver el vaso medio lleno siempre es estar en el aquí y en el ahora, y siempre ver la oportunidad de que pues lo que no tiene solución no debo preocuparme. Esto puede sonar cliché, pero es verdad. Y lo que tiene solución lo que debo ocuparme. ujú, Y lo que tratamos es desde esta ventana ser de alguna u otra manera, continuar siendo de alguna u otra manera unos agentes de cambio en términos así es. de aporte, de aporte para que lo que usted escuche que provenga de acá, pues sea para que motive o motorice en usted la voluntad de hacer algo, bien sea para otros o para usted mismo. Y nosotros siempre empezamos que ese cambio o esa voluntad de hacer empieza por uno mismo para poder irradiar a los demás. Estoy de acuerdo, Robert. Y en algún momento, en aras de ese agregar valor a la sociedad en la que vivimos y a cualquier otra que podamos con la que podamos conectarnos, cada vez más global, ¿no? Por re o por fa, pero en ese agregar valor teníamos temas específicos que estábamos tocando, que estábamos poniendo esos puntos sobre las sillas, pero también teníamos ciertos ángulos específicos, ciertas dimensiones que tocábamos en cada problema. Entonces, por ejemplo, hablábamos, por supuesto, mucho de hacia dónde iba el escenario, eh, el destino de Venezuela. Y hablábamos mucho de eso desde el punto de vista de nuestra vivencia con la resistencia, nuestros vínculos, por supuesto, con la patria. Y hablábamos de los Estados Unidos, hablábamos de una cantidad impresionante de cosas que estaban ya sucediendo que, bueno, que nos sacudían profundamente, nos generaban una gran preocupación que veíamos que se repetía la película también en este gran país. Y hablábamos de, bueno, de otros temas a nivel global. Creo que teníamos un cierto foco digamos, geográfico, ¿no? Pero Robert, por ejemplo, aportaba una visión jurídica y una visión desde el punto de vista del estudio del derecho, más allá de su ejercicio profesional. Y aportaba una visión de entendimiento de la política desde un punto de vista un poco más técnico, que es muy importante porque la manera en la que nos referimos a los problemas va a condicionar muchísimo cómo los vamos a entender y por supuesto va a condicionar muchísimo qué podemos hacer nosotros al respecto como personas. Yo intentaba poner un giro un poco más de crítica cultural, le metía un poco más de psicología. No tengo entrenamiento formal en psicología, pero es uno de mis hobbies.
Y bueno, tengo formación en el mundo de la seguridad y la defensa y bueno, hay ciertas cosas de ese mundo que siempre están presentes, ¿no? Porque el mundo se enfrenta en su lucha por la libertad planetaria, el mundo se enfrenta a una entidad o una agenda o un grupo de intereses que tienen una mentalidad muy específica, Robert, y tienen una forma de ver la vida que tiene mucho que ver como un ejército, por ejemplo, mira a su contrario, a su adversario, a su enemigo mortal. ¿Qué otra cosa había, Robert? Mira, Eh, yo quisiera antes de continuar con la perorata de hoy, que es la reapertura de estas gratas conversaciones, poner un punto sobre la I. Aprovechando lo que viste hace rato, cuando decías que aportamos el punto de vista político, el punto de vista técnico, es porque creemos que la política debe reprofesionalizarse. ¿De qué punto de vista? Nosotros tenemos, para decirlo en criollo venezolano, suficiente burdel político. Nosotros podemos hablar de la política en los términos pues más coloquiales y menos profesionales, pero la verdad es que no nos interesa. No nos interesa porque eso habla, mire, todo el mundo. Eso lo dice cualquiera. Usted habla probablemente en su página de Instagram y le va a aborrecer la cantidad de personas hablando gamelotes sobre cosas que no entienden. Porque es muy fácil hablar de lo que se cree. Ujú, Hablar de lo que se cree es simplemente lo que hay que tener una opinión. claro, Pero la gente no se preocupa por entender si esa opinión está sobre la base de algo realmente demostrable. Está exacto. sobre la base del fundamento científico de lo que se está diciendo. Está sobre la base de un fundamento filosófico sobre lo que se está diciendo. Y cuando David habla del punto de vista técnico, nos referimos a eso. Nosotros no estamos aquí para hablar gamelote. Que lo que nosotros decimos es porque hay un basamento científico, porque tiene un fundamento filosófico, porque tiene una pista de despegue dentro de la sociedad, dentro del juego de poder, y tiene una pista de aterrizaje dentro de esa misma sociedad y por el juego de poder. O sea, nosotros no lanzamos balas al aire para ver qué nube le pega. Y para nosotros Y, eso es absolutamente fundamental. y no Porque estamos en para contra de nosotros, las opiniones, ¿no? O sea, es un tema de la opinión informada, la opinión basada en episteme, no en doxa. O sea, el asunto aquí no es atacar opiniones y bueno, y mostrarles bueno, acabas las, de decir algo las de credenciales, ¿no? basados en epistemes y no en doxa. Potabiliza eso. Sí, fíjate, no es un tema de mostrarle a la gente ciertas credenciales de las instituciones académicas, ¿no? O sea, o de una experiencia, digamos, de investigación. No, no tiene nada que ver con eso. Por supuesto que eso ayuda y es lo que, bueno, de cierta manera también nos permite estar aquí. Pero es también enseñar que hay una manera de ver el mundo de la creación de la opinión y de la comunicación de estos temas Y el poder. y del poder y de lo que eso implica dentro del juego del poder. El poder es un juego macabro en cierto ángulo, pero también es un juego, digamos, necesario digamos, en la presencia humana en la Tierra, ¿no? Mira, Y la opinión, para cerrar eso, ¿no? La opinión de una persona informada que ha adoptado un modo de vida el que le permite ver las cosas con calma y con claridad, eh, tiene un valor que le puede agregar a su vida, a tu vida como escucha de esto, que realmente te puede cambiar la visión. Y es ahí donde esto tiene sentido para la persona que nos ve. Que tú te expongas a algo que por su misma virtud y naturaleza te puede llegar a cambiar a ti la visión sin estar reforzándote lo que ya sabes o lo que ya crees o lo que te dicen por ahí, es lo que te da sentido y es lo que nos da sentido a nosotros de hacer esto. absolutamente, absolutamente. Entonces, bueno, mire, mis queridos oyentes, qué cliché sonó eso, ¿verdad? Sonó demasiado Instagram. Bueno, la verdad es que, mire, nuestro gusto de estar aquí es, pues, tratar de ser, como dijimos antes, una plataforma de caja de resonancia
para el entendimiento del poder y de todas las circunstancias que implica eso, porque tiene incidencia en la vida humana, tiene incidencia en el día a día, y va a tener incidencia en el futuro, así como lo tuvo en el pasado, y lo tiene en el presente. Y estaremos pues tocando diferentes puntos de vista durante nuestras conversaciones, poniendo puntos sobre las IES, y estamos aquí no únicamente para hablar de lo que nosotros queramos, sino para también saber en algún momento de interacción qué puntos desean ustedes que nosotros tratemos para ver de qué manera nosotros lo abordamos en términos, en los mismos términos en los que estamos explicando siempre las cosas y lo que siempre hemos explicado. Pues indudablemente va a haber probablemente algún hecho de noticia que vamos a digamos, a transparentar o le vamos a correr el velo de la noticia política o el velo de la comunicación política del cual le da el matiz por lo cual le interesa los juegos de poderes que se vea o se interprete de alguna manera para entender cuál es el origen o el metamensaje de lo que se está diciendo en ello. Y nosotros estamos acá haciendo pues desde esta ventana lo que podemos, lo que mejor podemos hacer, pero no es lo único que hacemos, hay proyectos que siguen andando, pues hay una voluntad de poder que nos sigue impulsando y no vamos a desmayar hasta saber que nosotros hicimos lo mejor que pudimos en el momento que tuvimos. Y es una voluntad de sentido, ¿no? Además, endosada esa voluntad de poder y una voluntad de sentido y una voluntad también de ponerle, de nosotros mismos, ponerle puntos sobre las sillas a lo que vemos. Que es un trabajo que por supuesto sucede antes de nosotros venir acá y eso es lo que queremos mostrarles a ustedes. Ahora bien, eh, Robert, a mí me gusta el número 3 para explicar cosas, ¿no? Y bueno, no es nada original, creo que Aristóteles me ganó hace 2500 años en la idea. Pitágoras. Y antes de, exacto, y antes de él Pitágoras, ¿no? Bueno, fíjate, vamos a definir tres cosas. Y no, estoy hablando de definir, no de expandir en el concepto, ¿no? Porque son cosas que podemos hablar, bueno, se pueden estar aquí meses, por supuesto, son áreas de estudio. Vamos a definir, vamos a empezar de abajo para arriba, en vez de arriba para abajo. Vamos a definir legitimidad, dominación y poder. Ya, ahorita. Sí, bueno, puedo comenzar con legitimidad Ah, no, lo que pasa es que entendía yo pensaba que estaba hablando de futuro, próximo programa. no, bueno, para poner la mesa, digámoslo, Mira, en para términos de futuras. legitimidad, la legitimidad básicamente se reduce a un entendimiento natural. La legitimidad no le da un puesto, un cargo, una acción, le da el reconocimiento de lo que usted hace. ¿Y quién otorga el reconocimiento? Las personas que tienen incidencia sobre la acción que alguien está aplicando. Desde el poder, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del hogar. O sea, usted no obtiene legitimidad en su casa como padre si usted no hace que sus hijos sean obedientes a lo que a sus hijos le conviene mientras usted sea el doctor de ellos. Ujú. Esa es la legitimidad. No es diferente en el poder. El poder tiene la legitimidad cuando quien lo ejerce desde un puesto de cargo o sin el cargo, tiene incidencia en la población, tiene incidencia en la ciudadanía y la ciudadanía corresponde a la visión, a la acción, a la omisión o a las palabras de quien lo está ejecutando o el del proponente de una acción. Se Es lo voy decir, a. Ok. es decir, si usted obedece lo que no le conviene, usted legitima esa acción. Si usted desobedece lo que no le conviene, usted le quita la legitimidad a quien está tratando de hacerle algo o le está pidiendo que haga algo que vaya en contra de usted mismo, por ejemplo. Por eso, por ejemplo, es tan importante cuando los países, los estados reconocen a otros estados, ¿no? Por hablar de un tema aquí, como todo, como los locos, como decimos en Venezuela. Ahora, yo se lo puedo resumir así. La legitimidad es por qué obedecemos. Es el motivo por el cual otorgamos ese reconocimiento. Es el motivo por el cual le damos entre comillas, autoridad, su autoridad. Valga la redundancia. Por qué obedecemos o desobedecemos? Porque también es legítimo desobedecer a la autoridad en términos existenciales, en términos de conveniencia. O sea, no es posible que a usted le pidan obedecer algo que va en contra de su propia vida.
que va en contra de sus propios intereses, que va en contra de los intereses de su sociedad. Eso es absolutamente ridículo. Entonces, es ahí en donde quien tiene el poder, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista que usted lo quiera ver, lo pierde, Así es, porque no tiene quien lo siga. así es, más bien he debido referirme a legitimación, porque entonces estamos hablando del proceso de por qué Ujú. hacemos por qué otorgamos eso, o por qué quitamos ese piso, como dice Robert, porque es un piso que ponemos colectivamente, pero por supuesto los individuos son los que son responsables en última instancia, pero también es un piso que podemos quitar. Ahora, cuando hablamos de dominación, porque te dije de abajo para arriba, cuando hablamos de dominación, eh, la gente, eh, bueno, interpretando aquí, la gente puede asociarlo con, bueno, con un tema de violencia, un tema, digamos, bueno, pues peyorativo, oscuro, eh, Intrusivo. sí, intrusivo, de control, ¿no? O sea, quizá hay una connotación, y es justa la connotación y la asociación, Claro. ¿no? Hay una asociación con control, coerción, bueno, algo en pocas palabras negativo, ¿no? En sentido moral. Pero la dominación puede simplemente tratarse en un sentido más abstracto, sin decir si es malo o bueno. La dominación puede simplemente tratarse de, bueno, cómo funciona por ejemplo, una organización. Las personas se someten a ciertas reglas y el funcionamiento de esa organización bajo esas reglas, con ese sometimiento, que las personas dando legitimidad a la autoridad que rige esa organización, bueno, es cómo funciona, ¿no? Ese proceso en el cual las piezas se ponen todas en su sitio. ¿Qué piensas tú? Mira, para mí la dominación lo resumo de esta manera. Tiene que ver con una cesión, una secesión del individuo. El individuo entiende, o sea, el ser humano, nuestra especie, entiende que comparte su presencia en la sociedad con otras personas. Es un momento en la vida de la sociedad, digamos, de la construcción social occidental, en donde hubo una regla de juego que nos equipararon a todos, se llamó ley. Que todos nos hicimos iguales ante la ley. Hay un dominio, pero hay un dominio consensuado, es decir, hay una secesión del individuo de actuar por su propia cuenta para entenderse todos ante la ley por iguales, pero solo ante la ley. Una sesión, sí. ¿Entiendes? Entonces hay una cesión, una entrega de un espacio de tu existencia, hay un grado de dominación. Entonces, conforme el ser humano va generando eh, entregas o sesiones de su comportamiento en la sociedad, de sus decisiones como individuo, permite ser más dominado o no. Ok. Entonces, Sí, cuando eh, el ser humano internaliza que en su poder está, cuando el individuo internaliza que en su poder está cuánto ceder y cuánto no, qué ceder y qué no ceder, entiende el juego de dominación. así es. En pocas palabras, es como un sistema de orden social y por ende político, ¿no? ¿Cómo eso se da? ¿Cómo es que se da y no se quiebra al día siguiente? ¿Cómo es que eso se mantiene en el tiempo? En pocas palabras, es la manera en la que el poder se traduce en la práctica. No desde el punto de vista de Claro. quien lo ejerce, sino del quien lo recibe. Ahora entonces llegamos a lo más alto, ¿no? A lo más esencial, que es el bendito poder. ¿Cómo lo define? El poder. Ahora, el poder tiene muchas formas de definición, Así es. tiene muchísimas, o sea, yo no creo que haya una sola, porque tiene demasiadas caras, demasiados rincones, demasiadas formas. Eh, si pudiera, o sea, es que es difícil tratar de decir que el poder es solo una cosa. El poder al final, si lo quieres decir una sola palabra, es ella, poder. Pero cómo se transforma en acción física, cómo se transforma en ejercicio práctico, pues deriva de muchas maneras, porque lo puedes diluir, vuelvo al ejemplo del hogar, lo puede diluir y se transforma en muchas formas, pero si lo ponemos en la cúspide de la acción social, que es básicamente lo que más, de lo cual nosotros más hablamos en términos de sociedad, no en términos de ideológicos,
en la acción social se traduce a las formas las formas de estructura dentro de una sociedad para poder delimitar las acciones de un país, de una nación sobre la población. Y entiendan sobre la población, porque cuando digo el poder sobre la población, estamos insertando dentro de él de lo que estamos hablando ahorita, que es la legitimación y la dominación. Claro. Es decir, estás hablando del poder como poder político, que es que es, digamos, el que de alguna Que es el manera no, principio y el fin. y no, y es el que es el que nos cautiva más, ¿no? Tiene como Digamos que es el que cierto tiene, yo no sé si nos magnetismo. cautiva más, yo no sé si nos cautiva más, porque de pronto hay mucha gente que siente válidamente repulsión sobre el poder político, pero Ujú. sí digamos que es el que tiene mayor incidencia dentro de la vida de los que lo repelen o que lo aceptan. Así es. Ok. O sea, te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas, por eso es importante entenderlo, lo rechazas o lo aceptas, el poder político tiene incidencia en ti. Es decir, tú puede que no estés interesado en el poder, pero el poder está interesado en ti. Punto. Y Y no es puedes a vivir todo espalda a nivel, eso. ¿no? Y Es a vivir todo espalda nivel. a eso, y vivir espalda a eso, otorga una legitimación por omisión. Así es. Te entregas a una dominación sin acción. Así es. Es decir, sí, el poder puede funcionar porque simplemente el ser humano a veces quiere que lo liberen de su libertad. Y bueno, hay ciertos peligros, por supuesto, que están siempre latentes ahí. El poder lo podemos equiparar con la palabra peligro muy fácilmente, ¿no? Pero también es a todo nivel, es a nivel local y a pesar de que vamos a tratar con el poder político también está nivelado, tiene sus capas, tiene su estratificación. Ahora, lo podemos definir muy fácilmente como la capacidad de movilizar recursos. Es Em, una forma. es una forma un poco más general, ¿no? Más abstracta también. Pero ese entendimiento a veces es útil para ver que no es tener recursos lo que da poder. No es como se creyó en algún momento por influencia marxista muy fuerte de que simplemente el capital, ¿no? Daba poder. Eh, por ahí decían que solo el poder tiene amigos, ¿no? El dinero no. Ujú. Pero es interesante ver esa perspectiva que dices tú, porque no se puede escapar de él mientras el ser humano pues tenga la condición humana que tiene. Ahora, eh, muy bueno, porque con esto podemos de verdad tener la mesa puesta, ¿no? Para todos Sí, los yo temas. creo que, ¿por qué tocamos estos puntos hoy? Porque digamos este es el piso y el techo de lo que nosotros hablamos. Porque son realmente cosas infinitas, no son finitas. Porque sus formas de expansión son por descubrir aún, Así es. porque sus formas de interpretación son por descubrir aún y sus formas de aplicación, después de tantos de miles de años, y sus formas de interpretación van a seguir variando. Y Así es, cada vez que se entiende y se programa una nueva forma de aplicación del ejercicio del poder de cualquier punto de vista, va a haber una nueva forma de análisis, va a haber una nueva forma de acción, va a haber una nueva forma de respuesta de la sociedad ante él, o del así es, individuo ante él. Entonces, básicamente, ese es el cimiento o la base fundamental, los cimientos sobre los cuales están todos los constructos del individuo en una sociedad. así es. Los problemas y los fenómenos se repiten mucho. Y hay innovaciones, como dice Robert, pero hay mucho reciclaje. Y Sí, lo que porque queremos también es que la audiencia entienda el nivel del reciclaje, porque el nivel del reciclaje es fundamental. De hecho, una de las cosas más recicladas desde el punto de vista del poder es hacerle creer a la gente de que todo es nuevo. sí, Eso es lo más fíjate, reciclado que hay. fíjate qué interesante, pues eso lo conecto con algo. Yo recuerdo que en los otros programas que nosotros hacíamos, pues siempre había un grupito de personas un grupito no, una o dos, que decían, bueno, pero es que ustedes hablan como si fueran los grandes intelectuales. Mira, la verdad es que no. La verdad es que no. No crito el grado de intelectualidad que pueda tener David, o el grado de intelectualidad que considero que tengo yo.
Habrá quien no le dé mérito, y la verdad que no me interesa. Eh, Tampoco pues me adula el hecho de las personas que lo reconozcan, simplemente es como es y ya. ¿Pero por qué decimos esto? Porque simplemente entendemos, sabemos por estudio, por práctica, por vivencia, de lo que hicimos incluso en Venezuela, que estas son las bases fundamentales sobre las cuales está puesto todo en la sociedad. Y nuestro interés es cada vez entenderlo más y explicarlo más sencillo. Ahora, si decimos algo y lo decimos con absoluta conciencia, le hablamos a lo que están dispuestos a entender, a los negacionistas de su propia vida, a los negacionistas de su propia existencia. Nosotros estamos aquí para convencerlos. Claro. No queremos, no nos interesa. No, y Porque si que usted niega su propia vida, no va a haber nada, ni una sola de nuestras palabras que le haga interpretar lo contrario. No, y que nuestro trabajo continúa todos los días, o sea, nosotros estamos sobre hombro de gigante, como dice el proverbio, ¿no? O sea, Y ojo, nosotros, de hecho, en todo lo que hacemos es un reconocimiento no solamente a la gente que vino antes, sino a todas las grandes mentes de las cuales nosotros bebemos para poder traer esto. total, Y ahí, en ese reconocimiento de esa deuda que uno tiene, ¿no? Ahí es cuando uno separa el que quiere entender, el que realmente está en la búsqueda y el que realmente no quiere buscar. De hecho, lo que quiere es que le reconforten, que le reciclen, ¿no? Que le repitan lo punto. que ya cree. Ahí se separa, como bueno, en Venezuela se dice, en el guapo del pendejo, pero eh, sí, Mira, ¿y por qué a nosotros se nos hace esto? Pues no sé si sencillo o simple, porque lo estudiamos. Nosotros no nacimos con eso en el ADN, porque nos dedicamos a informarnos no desde el punto de vista superficial, sino en las profundidades. Nos dedicamos a interpretar realmente cuáles son los cimientos de cada uno de estos conceptos y las incidencias de cada uno de estos conceptos en las sociedades y la historicidad de cada uno de ellos puesta en práctica en cada una de las eras de las civilizaciones. Porque a nosotros no nos gusta el trabajo empírico y el chapuceo, porque para eso pues ustedes tienen los políticos tradicionales. así es. Y al que le gusta eso, bueno, cada quien con su grado de masoquismo. A mí no me interesa el masoquismo. Y a los opinadores, opinistas, opináticos, opinantes que hay por ahí, Opinólogos, opinólogos que abundan, bueno, y que a veces, opinólogos de vino y de, ¿cómo se llama? De títulos de periódico. y a veces son, creo, todavía, algunos, muy pocos, son hasta necesarios, pero en su mayoría son descartables. La mejor agregación de valor, mejor aporte que le podemos dar nosotros a quien nos escucha y quien nos ve y que nos sigue es que despertemos en esa persona la curiosidad de buscar por su propia cuenta y de usar esto que tiene aquí entre los dos oídos de la manera más óptima posible. Eso es todo. Punto, punto. Bueno, muchachos, yo creo que ha sido todo por esta oportunidad. Nos complace nuevamente retomar este ciclo. Esperemos que pues, dure el tiempo que tenga que durar desde el punto de vista eh, amplio y que sea pues, de aporte para despertar en ustedes, como dijo David, en el que quiere y el que está buscando información, despertar el deseo pues, de saber qué escuchar, qué cantar. No le estamos pidiendo que esté de acuerdo con nosotros en todo lo que decimos, le estamos pidiendo que investigue sobre lo que nosotros hablamos y convalide, pues, si en nosotros existe algo de ciencia para poder decir lo que decimos. En lo que usted se dé cuenta que puede haber y no necesariamente esté de acuerdo, empiece a buscar más. Y ojalá sea usted el que el día de mañana sea nosotros el que estemos viendo decir cosas que a nosotros nos interesen. Estamos seguros que puede ser así. Que así sea. Y mira, un último inciso. Nosotros estamos lanzando esto por YouTube. Comenzamos en un origen en Instagram, como has mencionado. Y bueno, hemos pensado, por supuesto, seguir utilizando
ciertas plataformas de los gigantes, de los gigantes de Silicon Valley. Pero bueno, todos sabemos, ¿no? Estamos en 2023, no en 2015, ¿no? O sea, todos sabemos que, bueno, todos sabemos lo que ha pasado desde 2018 al menos, la censura. Todos entendemos lo que significa el shadow ban y bueno, para los que no están expuestos a eso, bueno, simplemente es la invisibilización de ciertas personas en las redes, ¿no? A propósito, por supuesto. Y todos entendemos que, bueno, hay unos límites, hay un espacio que no se puede expandir mucho más de lo que la Matrix permite. Entonces, eh, el proyecto es crecer, el proyecto es llegar a la mayor cantidad de personas posible, por supuesto, el proyecto es despertar la mayor cantidad de conciencia y de entendimiento del yo también dentro de eso, pero también es en algún momento migrar a plataformas con las cuales ustedes se sientan cómodos también y sean de fácil uso y de fácil acceso y que nos permita a nosotros tener toda la libertad que buscamos para comunicar esto. Total, es decir, nosotros vamos a retomar nuevamente los lives por Instagram, por Facebook, pero vamos a ir migrando poco a poco hacia este tipo de plataformas a través de YouTube y a través de otras para que perduren mucho más en el tiempo y en donde no nos sintamos atados y en donde podamos de alguna u otra forma evadir la barrera de bloqueo o de censura que tienen las plataformas de redes sociales naturales sobre las cosas o las keywords que son las palabras claves de las que nosotros hablamos como libertad, poder, individuos que son bloqueadas y bloquean todo el tipo de contenido porque al final se ha demostrado que ha sido así. Y por eso usted ve que se posiciona mucho más lo banal y la habladera de tonterías cuando se trata de lo político, pero se A menos que bloquea sea de de una izquierda. manera muy grande. Si es de Sí, izquierda, por puedes hablar eso, lo que tú bueno, quieras. cuando hablas de izquierda no es nada más banal que la izquierda. Eh, no, no, o sea, en términos no filosóficos e ideológicos, porque no es banal que te hagan daño. Pero hablo en términos narrativos. Pues la izquierda habla de mayoría de cosas banalidades por el reciclaje de lo que lo hace un rato. Pero quiero decir que vamos a estar nuevamente presentes en las redes sociales, pero vamos a ir migrando poco a poco hacia plataformas que nos permitan ser más libres y tener mucho más acceso a más personas cada vez más. Sí. Y por ahí vamos a ir dejando los links y los vamos a estar esperando con cada uno de los puntos sobre la silla. Para mí ha sido nuevamente un gusto. Estamos en contacto. Un gusto y acuerden de, bueno, de mostrarnos su apreciación y su agradecimiento con los botoncitos de costumbre. Muchas gracias. Que estén todos bien.